Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. La verdad es que existen muchas razones por las que deberíamos estar alegres, pero más importante que todo es el hecho de que podemos estar aquí con ustedes conversando sobre este tema en particular el día de hoy. El tema de la fe, un tema que hemos conversado antes y el cual hemos traído porque en muchas circunstancias nosotros hablamos de tener fe, pero vivimos demostrando continuamente que nuestra fe es pobre, es pequeñita, es minúscula, podríamos decir. Y esto lo digo porque nosotros vemos como los discípulos de Jesús en el principio, después que el Espíritu Santo vino y les visitó en el aposento alto, cambiaron de manera de pensar, cambiaron de actitud con respecto a la manera de ver las cosas, y tomaron una actitud agresiva, una actitud de poder en medio de las circunstancias en las que estaban viviendo. En medio de las circunstancias, sabemos como después que Jesús fue crucificado, el temor se apoderó de todos ellos y estaban escondidos. Pero, y aún después de Jesús haberles visitado en varias ocasiones, haber tenido contacto, conversación con ellos, haber comido con ellos juntos, todavía el temor era algo que no se había apartado de ellos. Y de hecho tenemos la experiencia del caso específico de Jesús sentado en la playa del mar de Galilea con los apóstoles, cuando se fueron a pescar todos juntos, 7 de ellos, porque estaban un poco desconcertados, un poco distraídos, y no sabían en qué dirección moverse. Pues Jesús se les apareció allí en la playa mientras estaban pescando. Se pasaron la noche entera tratando de pescar y no lograron atrapar nada, pero Jesús desde la playa les gritó que tiraran la red desde del otro lado, y así, sin pensar mucho, lo hicieron, sacando una cantidad enorme. Específicamente la Biblia nos dice que sacaron 153 pescados. La razón por la que nos da este número todavía no la entendemos, pero específicamente 153 pescados. Cuando se dieron cuenta que era Jesús quien estaba allí en la playa, Pedro en primer lugar se lanzó al agua nadando y fue a encontrarse con él. Y después allí en la playa comieron, y allí es donde Jesús restableció su relación con Pedro cuando le pidió que alimentara sus ovejas. Y recordamos el evento específico que pasó allí cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces que si le amaba. Y 3 veces es importante porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la fe? Amados, nosotros nos atrevemos a darnos cuenta a través de la palabra de Dios que después que el Espíritu Santo tocó a los discípulos, su manera de ver las cosas fue totalmente diferente. De hecho, tenemos el evento específico del caso de la sanidad que Pedro hizo de aquel inválido en la puerta llamada Hermosa, en el pórtico de Salomón, en el templo, en la entrada del templo, donde este mendigo que había estado allí todo el tiempo
que había estado allí todo el tiempo y al cual Pedro y los demás es probable que hayan visto docenas, quizás cientos de veces, pero por primera vez Pedro no solamente lo notó, tomó cuenta de él, pero se detuvo a conversar con él. Y sabemos lo que le dijo. Allí Pedro, de la manera que esto sucedió, nosotros no tenemos específicos, pero sabemos que Pedro tuvo una actitud de fe, de que este hombre podía ser sanado. Y sin ningún tipo de vacilación le dijo: lo que tengo te lo doy. Levántate y camina. Y el hombre se levantó, sus piernas fueron fortalecidas, se levantó y comenzó a brincar y a saltar y a adorar a Dios. ¿Y de quién fue la fe de Pedro o del inválido? Aquí tenemos que darnos cuenta importantemente de que el inválido no estaba esperando que esto iba a suceder. Pedro no le preguntó a él: ¿tú quieres ser sano? Pedro no le preguntó a él: ¿qué pasó con tus piernas? Pedro no tuvo ninguna interacción con él, otra que decirle: levántate y camina. Y es muy probable que en el momento que Pedro lanzó esa palabra de declaración, este hombre sintió una electricidad por todo su cuerpo y especialmente en sus piernas. Sintió que el poder le regresaba a sus piernas y sintió que él podía obedecer ese mandamiento. Esto es extraordinario porque muchos insisten en que una gente que no tiene fe no puede ser curada, y nosotros no podemos decir necesariamente esto. Más bien, una gente, el que va a declarar la acción tiene que tener la fe, y ciertamente si aquel que está recibiendo la acción tiene la fe, mucho mejor aún. Pero Jesús nos dice en su palabra que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. El caso particular tenemos de cómo los discípulos, especialmente Felipe, vino a Jesús cuando estaban allí reunidos, donde había más de 5,000 hombres solamente, dice la palabra, aparte de las mujeres y niños, que le estaban siguiendo. Y Felipe vino y les dijo que le permitiera enviarlos a que fueran a que se retiraran para que pudieran buscar algo de comer, porque se estaba haciendo tarde. Jesús les dijo: tú alimentalos. Oigan la palabra, hermanos: tú alimentalos. Felipe se quedó anonadado y no sabía qué decir. Bueno, decir: Señor, necesitamos el salario de todo un año para poder comprar quizás un pedacito de pan para cada una de estas personas, porque con la cantidad de personas que había allí era imposible pensar que con lo que ellos tenían podían alimentarlos. Pero Jesús le preguntó algo extraordinario: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes a mano? Hermanos, y esto es extraordinario porque es precisamente lo que Jesús está tratando de decirnos todo el tiempo. Nosotros no necesitamos más que lo que Él ya nos ha dado y nuestra fe. Y con esta fe, Dios hará el resto. Dios hará los milagros. Jesús no nos está pidiendo a nosotros que hagamos nada especial. Solamente que le creamos a Él. ¿Qué podemos hacer para recibir el reino de Dios?, le preguntaron allí la gente que le seguían, y Él dijo: solamente que crean en el que Él ha enviado, que creyeran en Él. Y si nosotros creemos en Jesús y somos capaces de realmente creer en Jesús,
todas las cosas son posibles. Pero este creer tiene que ser verdadero. Yo no puedo decir que creo en Jesús y dudar en él. Santiago nos dice específicamente que nuestra fe no puede ser como las olas que suben y bajan, que vienen y van, sino que tiene que ser continua, que tiene que ser constante, que tiene que ser firme. Porque una fe que es caliente hoy y fría mañana no es verdadera fe. Una fe que vacila no puede lograr lo que pide. Y cuando Jesús nos dice a nosotros, si tú crees en mí, si tú me obedeces, cualquier cosa que tú pidas en mi nombre la recibirás. Amados, esto es algo especialmente importante porque Jesús no está poniendo condiciones extraordinariamente grandes, solamente que creamos en Él, solamente que le obedezcamos. Si nosotros creemos en Él, le obedecemos, y si nosotros le obedecemos, todo lo que pidamos lo tendremos. Pero, ¿qué sucede en el día de hoy que no se ven esos grandes milagros? ¿Qué sucede en el día de hoy que no se ven esas grandes obras, que no se ven esos grandes señales y prodigios que Dios nos promete en su palabra? Es precisamente que todos estamos allí diciendo que le creemos a Jesús, que le creemos a Dios, pero vacilamos en nuestra fe. Y allí fuera existen miles, cientos de miles, millones de personas que necesitan encontrarse con Jesús. Pero nosotros, aquellos que estamos llamados a traer el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios a ese pueblo que está esperando, no podemos hacerlo apropiadamente si no tenemos la fe que es necesario tener para alcanzar este propósito. Cuando Pedro fue restablecido en esa playa del mar de Galilea por Jesús, cuando Jesús le dijo 3 veces, alimenta mis ovejas, si tú me amas, alimenta mis ovejas, Él estuvo restableciendo la fe de Pedro en el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Él estaba restableciendo la fe de Pedro para poder hacer. Y Pedro, sin ninguna vacilación, en el pórtico de Salomón fue y levantó a ese hombre que estaba inválido por toda su vida, sin pensarlo 2 veces. Si tú crees, todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús te será dado. Pero ¿qué significa si tú crees? No significa si tú crees que tú eres salvo, no significa si tú crees que Jesús puede hacer milagros, significa si tú estás dispuesto a morir, verdaderamente a morir por la fe. Si tú estás dispuesto a cargar esa cruz como Jesús nos comanda que hagamos. Si tú estás dispuesto a vivir una vida de verdadero sacrificio, una vida de verdadera adoración, una vida de verdadero rendimiento, totalmente cometido a Dios y sin vacilación. Parece algo imposible, especialmente en estos días, donde tantos hombres y mujeres están predicando otras cosas. Pero vemos, hermano, las experiencias
de los evangelios, las experiencias de los apóstoles, las experiencias de todos los hombres y mujeres que derramaron su sangre por Cristo Jesús, por causa del evangelio, nos dicen de la realidad del costo de seguir a Jesús. Nos dicen de la realidad del costo, del sacrificio de vivir una vida de verdadera devoción, de verdadera dedicación. No es solamente decir con la boca yo tengo fe y levantarse todos los días y olvidarse de cómo nos vemos en el espejo cuando decimos que tenemos fe, pero al momento de pedir estamos dudando. Alabado sea el nombre de Jehová. Yo quería traerles esta pequeña palabra en el día de hoy, hermanos, porque es importante que recordemos que sin fe nadie puede agradar a Dios, que es imposible agradar a Dios sin verdadera fe. Y si la fe de nosotros, aun siendo pequeña, nos abre las puertas del reino de los cielos, imagínense si le creemos verdaderamente a Dios de todo corazón. Porque si sabemos que Él es Dios, y sabemos cuán grande es Él, cuán maravilloso, cuán extraordinario, cuán inmenso, cuán infinito, cuán eterno es Él, y si sabemos que todo su poder habita en nosotros, y nos atrevemos a tomar posesión de ese poder y ponerlo en acción, en compasión, en amor, en piedad, para ayudar a aquellos que nos rodean a ver la verdad y a vivir una vida mejor. Si nos atrevemos a creerle a Él completamente, para arroparnos con su propia sangre, y esa sangre hacerla que brille en nosotros para que todos aquellos que están allí fuera vean a Jesús a través de nosotros, a través de la manera de expresar nuestra sincera devoción por Dios y nuestra hambre de ayudar a aquellos que están en necesidad de encontrar el camino a la luz. El poder habita en ti, el poder habita en mí, el poder habita en todos nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Buenas noches, amado, amada, que Dios te bendiga.